Ya veo, no piensen mal de mí, no tenemos otra opción, decía este a la vez que comenzaba a levantar su brazo al aire ante la atenta mirada de todos. Nadie puede probar que no sean unos demonios, y justo en ese momento, levanto por completo su brazo, así dando la señal de que todos los cañones disparen. Siendo que también por su parte mi casa, dándose cuenta que su plan de intimidación no funcionaría, se dio la vuelta para comenzar a correr hacia Eren y Armin, a la vez que giraba su cabeza un momento para ver a sus otros amigos y decir, vamos a subir. A lo que Reiner, sabiendo de la actual discapacidad de su amigo, le dijo, sujétate fuerte Naruto, y así, de primeras lo cargó estilo princesa y luego lo comenzó a cargar por el hombro, donde el chico por la sorpresa no pudo sujetarse de primeras al cuerpo de Reiner, y casi se resbala un poco cuando este comenzó a correr junto a mi casa que llevaba a rastros a Eren y Armin. Y justo en el momento en el que Naruto pudo sujetarse correctamente sobre el cuerpo de Reiner, su collar salió de debajo de su camisa y nuevamente pequeños recuerdos de su supuesta madre lo atacaron. Cuando estés listo, sabrás qué hacer con el collar, solo tienes que volver a casa, a Baltrum, allí conocerás todo, y ahí estaba de nuevo esa dulce voz que le causaba intriga cada vez que la escuchaba, y como casi siempre, todo era absolutamente blanco, sin poder distinguir nada, ya que estos recuerdos seguramente eran de cuando únicamente era un bebé. Por favor Naruto, no lo pierdas. Ahora lo que podía ver eran las manos de su supuesta madre jugando con el collar entre sus dedos, antes de dejarlo sobre su pequeño pecho. No hay ninguna duda, actualmente, él es el que lo tiene. Y esta voz no la había escuchado desde hace tiempo, era la voz de ese hombre que le había hablado una vez mientras que le acercaba también su collar seguramente por primera vez. Y luego de escuchar estas palabras, su cerebro rápidamente conectó este suceso con algo más reciente, el cual era el momento exacto donde todo se le había hecho confuso, el momento en el que se estaba moviendo por la ciudad y que su instinto le advirtió que algo se estaba acercando hacia él, todo eso siendo ayudado por el repentino sonido que había escuchado, para que al poco tiempo todo se le haya hecho oscuro. Seguramente, alguien le había lanzado algo con algún dispositivo que él desconocía, que había provocado el despertar de esa cosa que tenía dentro suyo. No lo tomes como una carga. No tenía más dudas de lo que tenía que hacer. Tómalo como un don. Con toda la fuerza que tenía en sus brazos, logra utilizarlos para envolver estos mismos sobre los cuellos de Annie como de Bertolt para atraerlos hacia él. Estoy segura de que lograrás grandes cosas con él. Y por un segundo compartió miradas con Eren, el cual estaba a varios metros de su posición, siendo que ambos al parecer llegaron a la misma idea, provocando que el castaño al darse cuenta de las intenciones de su amigo, se eche lo más lejos posible de Naruto para que todos sufran los menores daños posibles por la posible catástrofe. Pero para ello, tendrás que pasar por un camino muy duro, y con una gran determinación en su rostro, meramente por instinto se miró su mano izquierda, a la cual rápidamente se acercó para darle un fuerte mordisco a la par de Eren que hizo lo mismo, haciendo que de estas heridas salga una buena cantidad de sangre. Pero estoy segura de que podrás hacerlo, después de todo, eres mi hijo. Y repentinamente se generaron dos grandes explosiones que sacudieron todo el polvo de la zona, cosa que se juntó con los potentes disparos de las decenas de cañones que dispararon ante la orden de Kitz. Pero lo que en realidad importaba, era que repentinamente se comenzaron a formar dos grandes esqueletos de la nada, aunque ambos muy diferentes al otro, ya que un tenía más una constitución humanoide, y la otra más animal, específicamente de un zorro, en el cual, como en el más humano, se le formaron músculos y tendones, pero también pelaje en algunas zonas, pero ninguno de los dos logró formarse al completo, por todos los cañonazos que habían recibido durante el proceso, aunque todo eso había sido cubierto por todo el humo que se generó en la zona de impacto. Siendo que las fuertes explosiones y todo el humo y polvo generado en el lugar, llegó hasta el extremo que se escuchó el retumbar desde varios kilómetros de distancia, a la vez que todo el espeso y denso humo subió hasta más encima de la muralla, advirtiendo así a todos que algo acababa de pasar. Pero volviendo de nuevo a la parte donde acaban de bombardear, el humo aún no se había disipado al completo, y esos segundos de tensión en el ambiente, esperando a que todo se disipe para ver el resultado de todo, y si es que había funcionado, parecía que eran eternos. ¿Lo logramos?, preguntó uno de los soldados que estaba cerca de Kitz, el cual únicamente se mantenía expectante a lo que sucedía frente suyo, siendo así que el humo y polvo finalmente comenzaron a acentuarse, para así mostrar un poco de la terrorífica escena frente suyo. No, no puede ser, fue lo único que pudo decir el castaño al ver tal atrocidad, cosa que se repetía con todos los que estaban en el lugar, los cuales únicamente podían tragar saliva con el corazón hasta el cuello, mientras intentaban asimilar lo que veían sus ojos.
siendo que la escena que había dejado impactado a todos, trataba de una en la cual se encontraban dos grandes titanes, uno muy diferente del otro, en el cual el que tenía forma más humanoide, solo había logrado formar la mitad de su cuerpo para arriba, ya que sus piernas no habían llegado a lograr a formarse, cosa que pasaba similar con la piel, ya que ésta no estaba presente en ninguna parte del cuerpo, e incluso faltaba músculo en una parte del pecho de este mismo. Siendo que por otro lado se encontraba un segundo titán, pero este con la peculiaridad de que tenía el cuerpo de un animal, más específicamente de un zorro, el cual tampoco logró a formarse completamente, como por ejemplo su pelaje, el cual era totalmente inexistente en varias zonas, además que otras partes también habían sido zonas como el costado de su lomo el cual estaba totalmente descubierto, cosa que se repetía con una de sus peculiares 9 colas, ya que una de estas se encontraba intentando cubrir la parte de su lomo, cosa que pudo hacer a medias, ya que esta cola también estaba bastante destruida. Pero también existía un detalle que ambos titanes tenían en común, y eso era que en el interior de ambos se encontraban un pequeño grupo de personas completamente atemorizadas, siendo que por el lado del titán más humanoide, dentro de la zona del tórax se encontraban tanto Mikasa como Armin, los cuales tenían un rostro de temor absoluto, cosa que en la chica con el pelo azabache era muy raro. A lo que por el otro lado, dentro del titán en forma de zorro, se encontraban Annie, Reiner y Bertold, los cuales se encontraban en una situación de euforia muy similar a la del otro grupo de chicos, sin poder procesar correctamente lo que acababa de suceder, y el gran peligro que había representado. Y un pequeño gran detalle que pasó, es que los dos titanes comenzaron a intentar mover la cabeza, pero lo hacían muy débilmente, pero que aún así lograban asustar y sorprender gratamente a todos los presentes. Están vivos. Exclamó uno de los soldados que logró salirse de su asombro por un segundo, manténganse lejos. Es muy peligroso. Exclamó Kish ya también saliendo de su conmoción inicial, aunque aún se sentía extremadamente asustado, manténganse alerta y prepárense. Carguen de inmediato la siguiente ronda de cañones. Ordenaba sin cesar el castaño a sus subordinados, los cuales rápidamente comenzaron a hacer lo pedido. A lo que volviendo con los grandes titanes, sus respectivos portadores, dentro de estos mismos poco a poco comenzaron a recobrar la conciencia, siendo así que abrieron repentinamente los ojos, para encontrarse con un lugar caliente y un poco oscuro, siendo que se encontraban pegados a la columna vertebral del titán, a lo que sus extremidades estaban hundidas dentro de la carne de este mismo. Pero sin tener intenciones de quedarse allí dentro por mucho más tiempo, estos utilizaron todas las fuerzas que tenían para liberar sus brazos del músculo del titán, siendo así que luego de eso, se echaron lo más posible hacia atrás, y con una relativa facilidad pudieron sacar la mitad superior de su cuerpo al exterior, y en el caso de Eren, este luego de eso pudo sacar sus piernas fácilmente de su prisión. Cosa que para Naruto no fue tan sencilla, ya que en esos momentos, por alguna razón se encontraba un poco discapacitado, siendo que sus piernas se encontraban demasiadas débiles para poder soportar su peso o realizar un poco de fuerza, por lo que no tuvo más remedio que utilizar una de sus cuchillas que por suerte aún tenía, y así, tuvo que utilizar estas para cortar toda la carne que tenía aprisionada la parte inferior de su cuerpo, para luego cortarse esa extraña columna vertebral que surgía de la parte inferior de su espalda, y recién allí pudo bajarse, aunque la caída no fue sencilla, ya que como no tenía control de sus piernas, cayó de bruces al suelo, aunque por suerte su caída no era tan larga como la de Eren, ya que él se transformó de una forma horizontal. Reiner, ¿qué tal si me ayudas por aquí?, dijo este chico mientras se levantaba un poco con sus propios brazos, teniendo sus piernas colgando de su cuerpo como si de fideo se tratara, a lo que el mencionado, al escuchar esas palabras rápidamente fue en ayuda de su amigo, al cual alzó sobre sus brazos, y rápidamente lo pasó hacia su espalda para estar en una mejor posición. Vamos con Eren y los demás, pidió Naruto pensando en reunirse con los demás para empezar a idear algún plan con el que puedan librarse de esta comprometida situación, ya que no tardarían mucho en volver a dispararles con los cañones. Siendo así que Reiner al escuchar la petición de su amigo, asintió con la cabeza para dirigirles una rápida mirada a Angie y Bertold para que los siguieran, siendo así que comenzaron a caminar entre el gran tórax del titán que se acababa de formar. Y no se tomaron mucho tiempo para llegar a donde se encontraba el otro grupo, siendo que estos también se estaban recuperando de la conmoción. ¿Todo bien por aquí? Había sido Reiner el cual se había presentado primero, llevando en su espalda a un temporalmente lisiado Naruto, y que detrás de ellos se encontraban tanto Annie como Bertold. Ese sí, ¿cómo están ustedes?
Armin saludó un poco nervioso porque aún no se había recuperado completamente. Nosotros estamos bien, exceptuando a Naruto, él no está pudiendo utilizar sus piernas correctamente, explicó este al ver cómo los otros tres chicos miraban con curiosidad al rubio que estaba siendo cargado por Reiner, siendo que no entendían por qué estaba así hasta luego de la explicación. ¿Qué tal si mejor pensamos qué hacer? Ellos todavía están observando, esperando a ver qué pasará después, ya que por ahora la guarnición no puede ver qué estamos haciendo, pero no se tardarán mucho en atacar de nuevo, advirtió Naruto ya que tenía problemas más importantes que pensar que su actual discapacidad. Sí, después de mostrar esto, dudo que podamos salir de Zeta solo hablando, añadió Eren mientras miraba a su alrededor por un segundo, notando así los dos grandes titanes a medias que acababan de formar, y que actualmente se estaban resquebrajando. Primero será mejor que salgamos de aquí, esto no se mantendrá en pie por mucho más tiempo, fue esta vez Annie la que advirtió de su otro actual peligro, ya que no era una muy buena idea que los aplaste alguno de estos grandes huesos. Sin embargo, recordé una cosa, decía Eren mientras todos salían de debajo del cuerpo del titán, mientras ponía una cara muy seria, a la vez que sostenía entre sus manos una llave la cual miraba con un poco de emoción y temor. El sótano de mi antigua casa, mi padre me dijo que podría entender todo si iba ahí, él es la razón por la cual soy así, si logro llegar al sótano, probablemente también descubra la verdad sobre los titanes, relataba a la vez que apretaba aún más y más los puños, hasta que finalmente no pudo contenerse más, y golpeó fuertemente uno de los tantos huesos del titán que le quedaban cerca, resquebrajándolo así un poco más. ¿Por qué me lo mantuvo en secreto? Es la información que la Legión de Reconocimiento ha estado buscando, costando cientos de vidas en el proceso. En serio estaba manteniendo la última esperanza de la humanidad encerrada en el sótano. ¿Qué demonios estaba pensando? ¿Dónde ha estado durante estos últimos 5 años, después de abandonarnos? No podía dejar de hacerse más y más preguntas al respecto de todo lo que le había ocultado su padre. Siendo que todos se le quedaban mirando expectantes sin decir ninguna palabra, a lo que Naruto únicamente podía sentir un poco de simpatía, ya que estaba pasando por una situación similar, ya que también le había llegado un recuerdo donde él aún era seguramente un bebé o un niño pequeño, en el cual su madre le decía que tenía que volver a casa cuando sea el momento indicado, pero no tenía ninguna pista de dónde era esa casa, aparte del nombre que le había dado, no tenía ni la más mínima idea de dónde podría quedar Baltrum, nunca había leído ese nombre en ninguno de los mapas que había estudiado. Además, aún habían más cosas de las que preocuparse actualmente, de nada servía preocuparse por este tipo de cosas si existe la posibilidad de que todos mueran aquí mismo. Eren, cálmate, ahora hay problemas más importantes que atender, llamó Naruto a su amigo, al cual afortunadamente sí pudo hacer entrar en razón, ya que asintió con la cabeza aún teniendo esta gacha y con el puño contra el hueso. El humo se está dispersando. Atacaremos una vez que podamos. Exclamó uno de los soldados a sus compañeros que asintieron con fiereza, pero Kitz al darse cuenta que estaba perdiendo un poco el control de la situación exclamó, «Deténganse. No se muevan todavía». Siendo que justo en ese momento, el cuello de ambos titanes comenzaron a quebrarse más y más, hasta que finalmente se separaron del cuello y cayeron al suelo en un fuerte estruendo, haciendo que también se forme nuevamente una gran capa de polvo, dentro de la cual se encontraban tanto Naruto, Eren y los demás, siendo que el castaño ideó un plan rápido en su cabeza y dijo, «Yo, voy a dejar este lugar», anunció Eren sorprendiendo así gratamente a todos, ya que no se esperaban una respuesta como esa. «¿Cómo? ¿A dónde se supone irás?», preguntó Armin haciendo las preguntas más básicas por el momento. «Por ahora, cualquier lugar sirven, luego tendré que pasar el muro e iré a buscar el sótano de mi antigua casa, pero antes de eso, necesito convertirme en titán de nuevo», respondió este mientras se veía su propio puño, pensando si podría convertirse de nuevo en titán y tener la posibilidad de escapar de las murallas. «Eren, déjame ir contigo», había sido Naruto el cual se lo había pedido, ya que este también se encontraba en una situación similar a la del castaño, ya que él también necesitaba buscar un lugar que muy seguramente esté fuera de las murallas, además que dentro de estas ya no sería tan bien recibido como lo solía hacer. «¿En serio piensas hacer eso?», preguntó esta vez Reiner viendo al chico que cargaba sobre su espalda, siendo que este asintió con la cabeza. «También tengo algunos asuntos pendientes fuera de las murallas, además que aquí dentro sería buscado las 24 horas del día, no puedo quedarme», explicó el rubio su razonamiento, a lo que Reiner se quedó callado por un segundo pero finalmente terminó asintiendo, entendiendo que si no podían librarse de esta, lo mejor era que su amigo escape.
Está bien, de todos modos te iba a preguntar si me podrías acompañar, dijo Eren con una pequeña sonrisa al ver que su amigo quería venir con él. Solo tenemos que convertirnos en titán e intentar escapar trepando a muralla o algo así. No quiero romper la puerta, eso solo haría que más titanes se cuelen dentro, explicó el rubio más o menos que era lo que se le había ocurrido para salir de las murallas. ¿Y creen que pueden convertirse de nuevo en titán? Preguntó Armin viendo a sus dos amigos, haciéndose a la idea de que tal vez esta sea la última vez que los vaya a ver en mucho tiempo. Bueno, es como explicar cómo se mueve el cuerpo, no puedo, pero antes solo me centré en bloquear el impacto del cañón, tal vez es por eso que el cuerpo del titán no tenía ninguna funcionalidad o durabilidad. Supongo que te pasó algo similar, ¿verdad? Intentó explicarse Eren a la vez que giraba su cabeza hacia Naruto, el cual también asintió con la misma, habiendo tenido una experiencia muy parecida. Entonces, esta vez solo tendré que probar algo más fuerte, continuó hablando a la vez que miraba nuevamente su mano, mientras que gotas de sudor comenzaban a correr por sus mejillas y su expresión se ponía dura, algo así como el de 15 metros que destrozó a todos esos titanes. Exclamó con decisión, mentalizándose nuevamente para transformarse en un titán, pero esta vez en uno que sí le sea útil, pero algo que lo detuvo fue que por su nariz comenzó a chorrear sangre, y Mikasa exclamó. Eren, te está sangrando la nariz, a lo que rápidamente el castaño se pasó los dedos por esta zona, descubriendo que sí, había comenzado a sangrar. Estás muy pálido, y tu respiración es demasiado pesada, al no hacerlo bien puso demasiada tensión en tu cuerpo. Agregó Armin dándose cuenta de varios factores en el cuerpo de su amigo. A lo que rápidamente dirigieron su mirada hacia Naruto, preguntándose si estaba pasando por algo similar, cosa que no fue así, ya que se encontraba relativamente bien. No me estoy sintiendo mal, tal vez tenga un poco más de resistencia que Eren, pero dudo que no me pasen factura durante mucho tiempo más, y mis piernas ya están así desde que desperté, habiéndome antes transformado correctamente, respondió al encontrar las miradas dirigidas hacia él. No importa si estoy bien o mal en estos momentos, pero por ahora tengo dos ideas: si ustedes no tratan de cubrirnos, no los matarán, ya hemos causado bastantes problemas, así que de ahora en adelante, los haremos solos, comenzó a explicar Eren, siendo que en sus últimas palabras le dirigió una mirada a Naruto, el cual asintió con la cabeza estando de acuerdo con sus palabras. Eren, yo también voy, decía Mikasa seriamente dando un paso adelante, a lo que el castaña frunciendo el ceño y con voz ronca dijo, no, sin tener las intenciones de que su amiga vaya con ellos. Si no puedo seguir contigo, entonces no te preocupes por mí, pero no tengo que hacer lo que dices, a lo que el chico frunciendo aún más el ceño exclamó, déjate de tonterías Mikasa. No soy tu hermanito o tu hijo. Y mientras la discusión entre Mikasa y Eren continuaba, Armin intentó poner más atención a lo que estaba sucediendo alrededor suya, escuchando sutilmente la voz de Kids anunciándole a sus subordinados que esperen a la orden de ataque, pero que se antena alertas. Parece que aún no atacaran, los sentidos de Mikasa son más fuertes que los de un gato callejero, pero ella está muy distraída ahora, pero al parecer Naruto sí está atento a todo, así que estoy seguro de que habría notado cualquier movimiento, se hablaba en su mente el chico más pequeño, a la vez que intercambiaba miradas entre la azabache y el rubio, notando cómo se encontraba mirando a su alrededor seriamente. Incluso si cargasen los cañones lo antes posible, todavía nos daría al menos 20 segundos, y Eren como Naruto quieren actuar y salir antes de eso, seguía relatando mismo en su cabeza, a la vez que de repente le llegaban varios recuerdos en los que había pasado tiempo con estos. ¿Por qué estoy recordando esto? Me imagino que incluso en mis últimos momentos, sigo siendo un cobarde, me han ayudado muchas veces, sin embargo ni una sola vez fui capaz de pagárselos, como me consideran uno de sus amigos. ¿Cómo podría decir, yo también voy? Te lo estoy diciendo, yo también, seguía Mikasa discutiendo con el castaño, insistiéndole que ella también iría con él y Naruto fuera de las murallas. Espera Mikasa, dije que tenía dos ideas, ¿recuerdas? Le dijo el castaño a la chica, callándola así para ver qué decía. Armin, necesito que me ayudes, llamó a su amigo, el cual al escuchar su nombre salió de su pequeño trance. Estoy plenamente consciente de lo poco realista que es este plan, aún así, la mejor opción es que le podamos dar uso a estos poderes de titán para ayudar al ejército, continuó relatando Eren, mientras que en sus últimas palabras giró su cabeza hacia Naruto, el cual asintió con la cabeza estando de acuerdo con eso.
Entre quedarse e irse, prefería quedarse allí, ya que aunque ahora tenía un par de objetivos fuera de las murallas, pero para uno de ellos necesitaba también a Eren, y para el propio, aunque tenía el nombre, no tenía nada más que eso, ninguna pista más, ya que tendría que investigar más sobre ese tal Baltrum, pero estaba seguro de que fuera de las murallas, no habría muchas pistas sobre ese lugar. Sé que suena alocado, pero si estás seguro que puedes convencerlos de que no soy una amenaza, entonces creeremos en ti y nos quedaremos, decía el castaño seriamente viendo a su amigo, siendo que Naruto rápidamente apoyó diciendo, sabes que siempre tendrás mi apoyo Armin, hagas lo que hagas, a lo que el mencionado comenzó a emocionarse un poco por las palabras que le decían. Si dices que no puedes hacerlo, entonces nos iremos con nuestro último recurso, o sea la opción que dije anteriormente, siendo que mientras tanto, por encima de ellos los cañones comenzaban a cargarse nuevamente. Tienes 15 segundos para decidirte, ¿puedes hacerlo? No importa que elijas, respetaremos tu opinión, terminó de explicar el plan que se le había ocurrido, a lo que Armin se quedó un segundo callado, pero rápidamente dijo, ¿por qué me confían una decisión tan importante a mí? Siendo que fue Naruto el que se encargó de responder. ¿Por qué no confiaríamos en ti? En la academia obtuviste el mayor puntaje en estrategia y todo eso, además, no importa que tan mal están las cosas, siempre serás capaz de encontrar las mejores soluciones, alentó Naruto a su amigo, al cual apoyaría siempre que pudiese. Siendo así que justo en ese momento, la parte del cuello del titán de Eren se fracturó y cayó al suelo partiéndose en 1000 pedazos, a lo que Armin también parecía que había abierto los ojos por primera vez. Todo estaba en mi cabeza, solo me había convencido de que era una carga inservible, pero no piensan eso de mí en absoluto. Se dijo Armin mientras veía a sus amigos que lo apoyaban pese a la situación crítica en la que se encontraban. Armin, nos quedamos sin tiempo, le dijo esta vez Mikasa al chico, mientras que los cañones finalmente se habían terminado de cargar. Los cañones están cargados, dijo una soldado a sus superiores, que asintieron con la cabeza. Podemos disparar en cualquier momento, dijo esta vez Rico mientras giraba su cabeza hacia Weimar, o sea Kids. Las personas en las que más confío en el mundo ahora me quieren confiar sus vidas a mí, ¿qué más necesito? Se decía el rubio en su cabeza, a la vez que tenía la mirada ensombrecida por su flequillo, mientras que repentinamente se puso firmemente de pie para decir. Los convenceré, hagan su mejor esfuerzo para mostrarles que no tienen intenciones de resistirse, explicó Armin sin siquiera dirigirle la mirada a sus dos amigos, siendo que ambos asintieron con la cabeza entendiendo las palabras de este. Y así, sin decir más, el rubio se dio la vuelta para comenzar a caminar con un paso firme y decidió fuera de todo el humo y polvo en el que se encontraban, ante la atenta mirada de todos los presentes dentro de estar mismo. Algo me ha estado molestando desde que vi a Naruto y Eren peleando como titanes, pero ni siquiera aún he resuelto este problema, pero tengo que hacerlo, voy a tener que pensar mientras hablo. Se hablaba en su mente Armin, a la vez que desconectaba su equipo de maniobras junto a los grandes vainas en las que suelen estar sus cuchillas, siendo que cuando todo esto cayó al suelo con un pequeño estruendo, Armin rápidamente salió de todo ese humo alarmando así a todos los soldados incluyendo a Weilman. Siendo así que el rubio se detuvo en seco a la vez que levantaba lentamente los brazos al aire en señal de no mostrar oposición, por fin muestran su verdadera naturaleza, monstruo. A mi señal. A mi señal disparen. Exclamó Kids a sus subordinados, los cuales apuntaron temerosos al chico que acababa de salir del humo. Ellos no son enemigos de la humanidad. Estamos dispuestos a compartir toda la información que hemos reunido. Exclamó Armin lo más seguro que podía, aunque parecía que sus palabras entraban por un oído y salían por el otro, por parte de Weilman. Rogar por sus vidas es inútil. Ellos ya revelaron su verdadera forma delante de nosotros. No hay nada que decir. Si dices que no son un enemigo, pruébalo. De lo contrario, los eliminaremos. A lo que Armin ni siquiera tuvo que dudar en sus siguientes palabras. No hay necesidad de más pruebas. La cuestión es la forma de verlo. Siendo que Weilman se confundió un poco con lo que quiso decir. ¿Eso qué significa? Acabas de decir que todos lo vieron. Entonces deben haber visto que ambos estaban peleando contra los titanes también. Esas palabras habían dejado como piedras a todos los soldados, que no habían tomado en cuenta ese tan importante hecho. Y deben haber visto como todos los titanes fueron destrozados por los dos. Los titanes los siguen viendo como una presa, al igual que el resto de la humanidad. No hay nada que pueda cambiar ese hecho.
Armin al terminar de hablar, pensó que finalmente había logrado convencer a Kips de que sus amigos no eran un peligro, sino una gran oportunidad para la humanidad. Es cierto, un titán como aliado, es imposible, siendo así que los soldados que apuntaban con mucho temor a Armin y a la nube de polvo, lentamente comenzaron a bajar la guardia y sus armas, comenzando a confiar un poco en el hecho de que los traidores, podían ser sus aliados, unos aliados muy importantes. Pero desafortunadamente, ese no fue el razonamiento de Weilman, el cual seguía sin poder creerse que dos titanes puedan ser aliados, siendo que al ver la duda de sus subordinados, frunció un poco el ceño para exclamar: «Prepárense para atacar. No caigan en su trampa», exclamó poniendo nuevamente alerta a los soldados, los cuales aunque inseguros, alzaron sus armas contra Armin y el resto de chicos. Sus acciones siempre han ido más allá de nuestra comprensión, si son capaces de transformarse en seres humanos y hablar nuestra lengua, eso quiere decir que solo es otra forma de engañarnos. No podemos dejar que hagan lo que ellos quieran. Se seguía rehusando Kitz, aunque ya le habían dado un argumento bastante concreto del por qué eran aliados y no enemigos. A lo que ahora sí, los soldados sostuvieron firmemente sus armas, despejando completamente la posibilidad de ser aliado de unos titanes. Esto no es bueno, ha dejado de pensar completamente, está muy asustado para pensar, se decía en su mente Armin muy nervioso viendo el asustado rostro que poseía Weilman, siendo que rápidamente giró su cabeza hacia atrás para mirar a sus amigos, los cuales asintieron con la cabeza sin perder la confianza en Armin. A lo que en un nuevo arrebato de valentía, movió rápidamente su mano izquierda hacia su corazón, donde la posicionó firmemente, a la vez que llevaba su otro brazo a la parte baja de su espalda, mientras que en su rostro aparecía una expresión firme la cual mostraba estar muy seguro de sí mismo. Como soldado, juré dedicar mi corazón a la resurrección de la humanidad. No hay mayor gloria que morir por esa creencia. Si añadimos el poder titán a la potencia de nuestros ejércitos, incluso podría ser posible recuperar la ciudad. Por la gloria de la raza humana. Se los ruego. En mis últimos momentos antes de morir, permítanme explicar su importancia estratégica. Exclamaba Armin a los cuatro vientos, ante la atenta mirada de todos los presentes, los cuales de a poco se fueron conmoviendo por sus palabras, llegando al punto de comenzar a dudar nuevamente de la postura de Kitz. Taichou, deberíamos considerar, pero siguiendo con su actitud tan negligente, Weilman no retrocedía a la postura que tenía. Silencio. Le gritó a su subordinado, no importa la forma en la que defiendan sus vidas, siguen siendo rebeldes. Se decía en su mente a la vez que comenzaba a levantar la mano ante la atenta mirada de todos. Aquellos que rompen las reglas deben ser eliminados. Eso es lo que significa ser un soldado. Y mientras él estaba metido en sus pensamientos, tanto Naruto como Eren comenzaron a acercar nuevamente sus manos a sus bocas, a lo que por su parte Mikasa, Annie y Bertold por instinto llevaron sus manos hacia sus cuchillas. Hasta que finalmente, Weilman decidió terminar todo esto de una vez, siendo que tenía todas las intenciones de bajar la mano, cosa que iba a suceder si es que no fuera porque repentinamente una mano lo agarró por el brazo firmemente, sin poder permitirle continuar con su accionar. Suficiente, no has cambiado ni un poco, tan grande que eres y aún tienes las agallas de un ciervo asustado, había sido ni más ni menos que Pixis el que lo había detenido de matar a los nuevos soldados. Comandante Pixis. Exclamó Weilman poniéndose bastante nervioso al ver a su superior, el cual simplemente lo soltó y comenzó a caminar lentamente hacia el borde de la superficie en la que se encontraban. Acabo de llegar, pero entiendo completamente la situación, ve a organizar los refuerzos, creo que sería una pena no escuchar lo que tienen que decir, y esas palabras habían hecho que el pobre Armin caiga rendido al suelo con la respiración superacelerada, porque apenas había respirado poco y nada luego de decir su pequeño discurso. Dotto Pixis, el comandante en jefe de la defensa de los territorios del sur, donde está incluido Trost, un hombre encargado de la autoridad completa sobre el área clave de las defensas de la humanidad, ya que se predijo, y con exactitud, que luego del primer ataque de los titanes hace 5 años, su próximo objetivo sería Trost, la ciudad al sur más fortificada de todo el Muro Rose. Después de todo, aún no he visto ninguna, decía el hombre calvo mientras se acercaba al borde de la muralla, para poder apreciar cómo debajo suya se encontraban mínimo una docena de titanes intentando subir el muro. La verdad, no me importaría ser devorado por una hermosa titán. A lo que por las calles del otro lado de la muralla, donde aún no habían llegado los titanes, se encontraban varias cientos de personas en fila, estando al frente de todos Weilman que caminaba nerviosamente por la zona. ¿En qué estará pensando el comandante?
¿Cómo puede tener a ese peligro allí arriba sin ninguna guardia? Exclamaba este mientras se giraba y levantaba su cabeza para ver por encima de la muralla, donde se podía observar con un poco de dificultad a su superior junto a los rebeldes. ¿Quién sabe? Comprender los pensamientos del comandante está más allá de nuestra capacidad, le respondió Rico estando a su lado. Taichou, las tropas están en formación, informó uno de los soldados acercándose a su superior, el cual le dijo, buen trabajo, mientras que por un momento giró su cabeza para ver a los demás soldados, los cuales tenían una mirada aterrorizada, como si ya de antemano estuvieran aceptando la muerte. Pero volviendo a la cima de la muralla, Pixis se mantenía aún al borde de esta, donde estuvo escuchando atentamente lo que le había dicho Eren junto a Naruto de las sospechas que tenían sobre ciertos lugares en particular, siendo que con este último hizo sorprender un poco a sus compañeros, ya que no había dicho ni una palabra de esto antes. Ya veo, entonces creen que yendo a esos lugares obtendrán todas sus respuestas, ¿verdad? Preguntó Pixis sin siquiera aún dirigirle la mirada a estos. ¿Sí, nos cree? Preguntó Eren por él y su amigo, siendo que Naruto aún se mantenía sobre la espalda de Reiner, aunque de a poco comenzaba a sentir como sus piernas volvían a recobrar fuerzas. 1. Ya que incluso ni siquiera ustedes pueden decirlo a ciencia cierta, y que no he escuchado nunca sobre Baltrum, giró su cabeza finalmente para mirar a los chicos detrás suya. Por ahora, digamos que lo tendré en mente, y así finalmente se giró completamente, para comenzar a acercarse a los jóvenes. Sin embargo, pueden demostrar las verdaderas intenciones de sus acciones en este momento, yo les garantizaré sus vidas, y así, todos los presentes soltaron pequeños suspiros de alivio. Soldado Arlet, ¿no es así? Habló nuevamente Pixis dirigiendo su mirada hacia el mencionado. Anteriormente, mencionó acerca que con el poder titán, podríamos ser capaces de retomar la ciudad. ¿De verdad cree eso, o simplemente estabas desesperado por seguir con vida? Preguntó haciendo que Armin abra por un segundo los ojos pensando en cómo responder, cosa que no él tomó mucho tiempo y exclamó. ¿Eso fue? Las dos, señor. Estaba tratando de decir que Eren o Naruto podrían cargar esa piedra en medio de la ciudad, y bloquear el agujero en la puerta, solo eso es lo que se me acaba de ocurrir, pero, ¿ellos no pueden ser una oportunidad para tornar esta situación a nuestro favor? Explicó este mientras veía como Pixis nuevamente se giraba para ver la ciudad, a lo que rápidamente agregó. Pero por supuesto. Yo también estaba desesperado en salvar nuestras vidas. Desesperado en salvar, esas palabras valen más que cualquier cosa, y así, el comandante se giró hacia ellos, para comenzar a caminar hacia donde se encontraban tanto Naruto como Eren. Entonces, ¿qué dicen? Soldado Heiger, Ackerman, a lo que estos chicos se pusieron lo más serios que podían viendo a su superior, ¿pueden ustedes cerrar el agujero? Y por un segundo, la mirada se dirigió directamente a Naruto, el cual seguía sobre la espalda de Reiner, siendo que el primero lo había notado y rápidamente dijo. Reiner, bájame, con un tono serio, haciendo que el mencionado dude por un segundo, ¿estás seguro? Solo bájame, y así, sin rechistar, Reiner se agachó un poco, mientras posicionó lo mejor que pudo los pies de su amigo en el suelo, haciendo que éste sienta como sus piernas temblaban un poco al sentir el peso de su cuerpo, pero él no se iba a rendir tan fácil, ya pasó por cosas como estas muchas otras veces. Y haciéndose a un lado, Reiner dejó a Naruto completamente solo, provocando que éste inevitablemente caiga al suelo sobre sus manos y rodillas, pero aún así siguió intentando con mucho esfuerzo, hasta que finalmente se pudo mantener arrodillado solo con una pierna, y poniéndole más empeño, de a poco logró poder levantarse lentamente y con varios quejidos de por medio, ya que sentía como si estuviese aprendiendo a caminar por primera vez de nuevo. Pero finalmente logró ponerse sobre sus dos piernas temblorosas, aunque estuvo a punto de volver a caerse, de no ser por Reiner que le sostuvo un brazo para que no suceda lo antes mencionado, a lo que Naruto no tuvo más que resignarse a aceptar nuevamente su ayuda, ya que dudaba que podría mantenerse de pie por sí solo. Creo que hablo por los dos, así que, no entendemos esto más que todos ustedes, sería irresponsable de nuestra parte responder como si lo supiésemos, pero, explicaba Naruto con la mirada un poco gacha, pero girando un segundo su cabeza hacia el lado de la muralla donde parecía que no había ocurrido nada, se imaginó todas las miles de vidas que aún estaban por toda la muralla, y sus sentidos le decían, que si podía intentar hacer algo, que lo haga. De hacer, lo haremos. Terminó de hablar el rubio mientras veía a Pixis directamente a los ojos, siendo que éste tenía una penetrante mirada, que parecía mirar hasta lo profundo de su alma, a lo que Eren asintió firmemente con la cabeza apartando ligeramente los puños. Exacto, lo haremos sin importar qué. Fin del capítulo.
Palabras. 11.624.